Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, gracias a nuestra hermana que nos ha estado dirigiendo en los cánticos. El Señor continúe bendiciendo su vida. Vamos a continuar entonces con la reunión. En esta tarde vamos a estar abriendo las Escrituras para dar lectura a la Sagrada Escritura en el Evangelio de Mateo. Así entonces, si tiene su Biblia, me gustaría invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, y vamos a leer el verso 39. Una vez hallado el texto bíblico, si dice amén, entenderé que puedo leer, y daremos lectura y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre, mas si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Oramos. Querido Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras, Señor, y en ello, Señor, tenemos hoy la confianza de que estamos siendo instruidos por medio de la exposición de tu palabra, bajo la iluminación del Espíritu Santo, y en esa confianza, Señor, es que en esta hora te rogamos, Señor, que tú seas obrando, comunicando todo aquello, Señor, que está en tu voluntad el darnos a conocer por medio de los dones que has dado a la iglesia. Creyendo que eres poderoso para hacerlo y aún mucho más abundantemente de lo que pedimos y lo que entendemos, te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos, en esta noche quiero referirme al valor que tiene la iglesia y el valor de orar unos por otros y la necesidad que muchas veces se presenta en nosotros de ser apoyados en oración. Justamente lo que el Señor demandaba de sus discípulos es que en el verso anterior, en el verso 38, les había dicho: entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor les había pedido que velaran con Él, que les había pedido que lo apoyaran en oración, porque velar tiene que ver con estar de pie, tiene que ver con estar firme, y el propósito de ello tenía que ver con ¿qué? Con estar
orando e intercediendo delante del Padre, al igual que el Señor Jesús oraba e intercedía. Y la razón por la cual estaba pidiendo el ser apoyado en oración es porque su alma estaba muy triste. Así hay momentos en la vida de todo hombre y de toda mujer que por sí mismo no logra salir adelante y necesita del apoyo de otros para que, ayudándole en la oración y por medio de la intercesión de muchos, pueda recibir la gracia del Señor. Y es Dios quien permite estas situaciones. Por eso es que la Escritura nos confirma de que Jesús, habiendo sido probado en todo, amén, y siendo tentado, tiene la capacidad de compadecerse de nosotros, amén. Entonces nosotros podemos mirar, hermano amado, que cuando Él requería de que sus discípulos estuvieran velando con Él en oración y que le estuvieran apoyando en oración, Él no obtuvo esto de sus discípulos, amén. Pero sí aprenderían la lección y aprenderían el sentido de orar unos por otros y de ministrarse unos por otros, y también del valor que eso cumple dentro de la iglesia. Hay personas que han entendido, mal entendido, que ellos y Dios es suficiente, y dejando de darle el valor que tiene la iglesia y la intercesión de la iglesia. Sin embargo, nosotros podemos verle al Señor Jesús pidiendo de sus discípulos que velaran con Él. ¿Por qué? Porque había llegado a estar triste en gran manera. Entonces requería que alguien le apoyara en oración. Y no obteniéndolo de ellos, les demandó diciendo: no habéis podido siquiera velar conmigo 1 hora. Amén. Así muchos han entendido que, que cuando se ora por lo menos hay que orar 1 hora. Y lo cierto es que eso es una interpretación de una parte de este texto bíblico. Pero creo que el pensamiento más profundo es la necesidad que tenía en sí mismo el Señor Jesús de ser acompañado, de ser apoyado en la oración. Y muchos de nosotros hemos descubierto que hay momentos en nuestra vida en donde tiene un valor y cumple un propósito de parte de Dios muy glorioso cuando tenemos ese apoyo de la iglesia. Por eso es que son muy valorados los grupos de oración. Son muy valorados esos grupos intercesores. No solamente que son valorados, también son muchas veces combatidos por el mismo enemigo. Y tienen un gran valor aquellos que perseveran en esos grupos de oración. ¿Por qué? Porque se constituyen en un brazo, de Dios para sostener muchas veces los brazos de sus siervos. Así como Aarón y Hur estuvieron sosteniendo los brazos de Moisés en el día del combate, en el día de la batalla, así también esos ministerios de oración y de intercesión sostienen y cumplen un rol tan importante en la vida de los creyentes, en la vida de los cristianos, para sostenerlos y para fortalecerlos en oración. Amén. Y es increíble, uno que tiene parte en esos grupos ve cómo interactúan y ve cómo los miembros del cuerpo de Cristo, porque no diría los miembros de los grupos, sino los miembros del cuerpo de Cristo inmediatamente se empiezan a activar cuando hay una necesidad, cuando hay una persona por una urgencia, cuando hay alguien que está afligido en gran manera o sufriendo un gran combate. Amén. Entonces, hoy quiero, hermano, que meditemos juntos en ello y que podamos resaltar esta gracia que se obtiene solamente dentro de la iglesia. Por eso a mí me causa mucha aflicción, mucha tristeza cuando veo creyentes islas. Creyentes que son como islas, que están aislados de todo, que creen que ellos y Dios es suficiente. Mire, si en la vida del Señor Jesucristo, que es el ejemplo y el modelo para nosotros, no fue suficiente con su oración personal, sino que requirió ser apoyado, ser respaldado por sus discípulos, no creamos que nos podemos valer por nosotros mismos. No digo que su insistencia, su perseverancia delante de Dios no tiene un valor, por supuesto que lo tiene, pero démosle el valor
y veamos la gracia que nos es concedida en la iglesia, el ser respaldados y el que unos oren por otros. Amén. Entonces, podemos ver también al apóstol Pablo haciendo mención de ello, y me gustaría el que si tiene su Biblia me acompañe y demos lectura juntos a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 9. Vamos a leer capítulo 1 de segunda de Corintios, verso 9. Si lo tiene, entonces leamos. Pero tuvimos en nosotros mismos una sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos liberará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por las muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Cooperando también vosotros a favor nuestro, ¿con qué? Con las oraciones. Esto es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. La verdad, tuvimos una sentencia de muerte, Dios nos libró, confirmó que nos libra, nos libró y nos librará, pero iglesia de Corintios, cooperen también vosotros con nosotros a favor nuestro con sus oraciones, para que por medio de muchas personas sea dada gracias a Dios por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Qué importante, ¿no?, que es la oración de la iglesia. Qué valor tiene cuando yo hago parte de una comunidad de fe y cuando comparto también con esa comunidad mis necesidades, cuando comparto con esa comunidad mis luchas, cuando comparto con esa comunidad mis aflicciones. Y cuán importantes son esos ministerios que Dios ha levantado y sigue levantando alrededor del mundo para interceder y orar por las necesidades de los santos. El apóstol Pablo también veía la necesidad y recurrentemente le pedía a la iglesia que oraran por él, que oraran para que la palabra de Dios sea predicada, para ser librado de los hombres malos, porque entendía que no era de todos la fe. Constantemente estaba pidiendo la cooperación de la iglesia en sus oraciones en favor de él y en favor de los ministros. Amén. Entonces, cuán importante es, hermano, cuando nosotros hacemos parte de una comunidad de fe y compartimos con ella nuestras necesidades, y por medio de la oración de muchos vamos recibiendo la gracia del Señor. En el Antiguo Testamento nos narra la historia de la nación de Israel, que en tiempo de la reina Esther, en que ella tenía un lugar de privilegio porque era reina, le fue comisionado el ir a interceder por la nación de Israel delante del rey que regía en ese momento. Y siendo comisionada para ir y hablar delante del rey que regía en ese momento, ella, viendo el perjuicio que esto podía traerle, o sea, que su vida dependía de la gracia, del favor del rey. ¿Por qué? Porque iba a presentarse sin ser llamada por el rey. Y quien se presentaba sin ser llamado por el rey moría irremisiblemente. Así que solamente si el rey extendía el cetro, que simbolizaba que le concedía la gracia para que hiciera su petición, iba a poder vivir. Y ella, conociendo de ese perjuicio, le dijo a su primo Mardoqueo: convoca a toda la nación de Israel en todo lugar para que durante 3 días se encuentren orando por esta causa y ayunando. Y yo y mis doncellas oraremos y ayunaremos por esta causa. Y me presentaré delante del rey. O sea, en perjuicio de su vida, ella iba a ir a extender una petición en favor de la nación de Israel, pero antes de ir a cumplir con su comisión,
ella convocó a la oración. ¿Cuántos evangelistas, antes de llegar a una región, a una nación, a una ciudad, a realizar sus campañas, primeramente convocan a la iglesia para que estén en oración? Creo que de estos movimientos evangelísticos nos ha quedado el legado de lo que llamamos el Plan Andrés, ¿no? De esa tarjetita que se le daba a cada miembro de la iglesia, que muchas veces lo organizaba también la Carpa de la Amistad, las campañas con Luis Palau, que le daban a los miembros de la iglesia para que anotaran el nombre de 3 personas que tenían como propósito invitarlas a la campaña y que durante el tiempo previo a la campaña oraran por ellos. Y así entonces se organizaba la iglesia toda en la ciudad o en el departamento para orar por las personas inconversas. ¿Para qué? Para que cuando llegara la campaña y llegara el predicador, el ambiente espiritual estuviera preparado. Entonces, recurrentemente nosotros vemos la gracia concedida por la oración de los muchos. La gracia concedida por la intercesión de los unos por los otros. La gracia concedida por aquellos que abren su corazón y en su necesidad la comparten con otros para que se ore y se interceda en favor de sus vidas. Aún cuando son ministros competentes, porque creo que el Señor Jesús es un ministro competente, ¿cierto? No hay ministro como el Señor. Él es el apóstol porque es el enviado, es el pastor porque dejó las 99 para ir en procura de la oveja perdida. Él es el maestro por excelencia, Él es el profeta, amén. Él es el evangelista. Entonces vemos todos los dones ministeriales en el Señor Jesucristo. Sin embargo, este ministro competente en un punto de su ministerio, estando afligido en su alma, entristecido, abrió su corazón, compartiendo la gran tristeza de su alma y requiriendo de sus discípulos que velaran y oraran con él. Entonces, hermanos queridos y hermanas queridas, si este es el corazón del Señor, si esta es la actitud del Señor, ¿no debiera ser ejemplo para nosotros y también en nuestra necesidad abrir el corazón? Muchas veces nosotros no queremos que se sepa de nuestra necesidad, pero erróneamente actuamos. ¿Por qué? Porque si no damos a conocer nuestra necesidad, ¿cómo por la acción de los muchos vamos a recibir la gracia de parte del Señor? Es requerido, se requiere que abramos nuestro corazón y que compartamos nuestras necesidades para que por la acción de los muchos recibamos la gracia del Señor. Entonces, hermanos amados y amados del Señor, no somos llaneros solitarios, no somos islas, no fuimos llamados a que Jehová es mi pastor y nada más. Se requiere que seamos miembros de un cuerpo. La iglesia es el conjunto de personas llamadas a salir fuera. Es una comunidad de la iglesia y se requiere que cada uno de nosotros podamos ser parte de esa comunidad de fe en nuestra región, en nuestra zona, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, y que haciendo parte de esa comunidad de fe vivamos la vida de la iglesia y disfrutemos de la gracia concedida a la iglesia. Hoy en la mañana hablaba sobre parte de la película que estuvimos compartiendo con Viviana ayer sobre El cielo también existe. Y en una de las partes de la película mostraba que la mamá del niño que estaba siendo operado y que los médicos no le daban expectativas de vida, ni esperanza de vida, inmediatamente tomó su celular para hablar con una hermana de la iglesia y decirle: por favor, la vida de Cotton, mi hijo, está en peligro, comparte con otros como motivo de oración. E inmediatamente mostraba como en todo lugar y en diferentes lugares de trabajo, en casas, grupos de personas, matrimonios se tomaban de las manos en ese momento, daban diferentes pantallazos
y se tomaban de las manos para orar por ese niño que estando en la mesa de operación peligraba su vida. Y cuando vimos ese pantallazo con Viviana, dije, qué gloriosa que es la iglesia, porque mostraba la vida de la iglesia de una forma didáctica, por decir así, que uno podía dar. Pero no solo eso, sino que también pensaba cuán difícil y cuán triste puede ser la vida de una persona que no disfruta de esa vida, la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque personas que enferman, personas que están al borde de la muerte, personas que son operadas, continuamente se está dando a nivel mundial. En todo lugar y en toda región hay personas que tienen fallecimientos, personas que son diagnosticadas con enfermedades terminales, personas que de repente tienen que enfrentar una operación de urgencia y lo único que tienen es la ciencia y la esperanza que le puede ofrecer el científico. O lo único que tienen es la realidad de lo que está viviendo y no tiene ninguna otra esperanza, pero la iglesia tiene la esperanza y esa esperanza no avergüenza y tiene una vida que es la vida de esa comunidad de fe que comparte las alegrías y comparte las aflicciones, comparte las victorias y también comparte las batallas, comparte las luchas, las dificultades. Y Dios concede que por la oración de muchos sea otorgada la gracia. Entonces, hermano, ¿por qué estamos compartiendo esto? Para resaltar esta gracia que nos fue concedida y que la valoremos y valoremos el hecho de ser parte de una comunidad de fe y que podemos abrir nuestro corazón con sinceridad y compartir, ¿sabes qué? Estoy pasando por este conflicto, tengo esta situación económica, tengo este problema de familia, tengo este conflicto laboral, tengo este quebranto de salud. Quisiera que por favor tomaras mi carga y me ayudaras en oración. Y como por la oración de los muchos se recibe también la gracia de Dios. El Señor Jesucristo, hermano querido y hermana querida, siendo ministro competente, siendo Dios hecho carne, en su ministerio, estando afligido, triste en su alma, dijo, quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo. Y cuando volvió, después de haber estado orando, les dijo, ni siquiera habéis podido velar una hora. Cuán importante era para el Señor que sus compañeros, los que habían compartido con Él esos 3 años, en ese momento de aflicción, pudieran estar velando. Pero lo que no aprendieron en ese momento, luego lo aprenderían. Por ejemplo, le vemos a un Pedro encarcelado que por la oración de la iglesia, Dios envía a un ángel, el cual le dice, cíñete, cálzate. Y yendo por delante de él, abrió las puertas, los cerrojos y le permitió salir en libertad. ¿Por causa de qué? Porque la iglesia se encontraba orando, ¿cierto? Entonces, aprendería el valor que tiene la intercesión de la iglesia. Así que nunca más descuidaron la oración ni la enseñanza. Hermanos amados, amados del Señor, es una gracia que nos es concedida al ser parte de una iglesia y tiene que ver con la vida de la iglesia, el ayudarnos en oración unos a otros. Por eso hay veces que decimos, no sé por qué, he orado insistentemente y no recibo respuesta de Dios. Pues tal vez el Señor quiera que esa necesidad sea compartida con otros para que por medio de la acción de gracia de muchos se reciba la respuesta del Señor. Cooperando también vosotros con nosotros por medio de la oración para que por la acción de gracia de muchos recibamos la bendición de Dios. Así hablaba el apóstol Pablo a la iglesia en su segunda carta a la iglesia de los Corintios. Por eso, hermano, hermana, resaltando esta gracia que nos es dada, que podamos aprender y que podamos ver el valor que ello tiene, el ser parte de una comunidad de fe, en donde podemos abrir con sinceridad nuestro corazón y compartir nuestras necesidades,
sabiendo que por la acción de los muchos en su oración recibiremos la gracia del Señor. Oremos. Padre, queremos agradecerte en esta hora por la meditación de tu palabra, por la que hemos, Señor, recibido, Señor, la instrucción, y no solamente la instrucción, sino que también hemos recibido, Señor, el valor que tiene el ser parte de una comunidad de fe, Señor, y que podamos, Señor, tener la sensibilidad a las necesidades de otros, y también, Señor, la sinceridad para abrir nuestro corazón, Señor, y así orar unos por otros, cumpliendo con la ley de Cristo, de llevar la carga los unos de los otros. Por lo que te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,